Buenas tardes, empecemos, aunque no se han conectado el resto de compañeros. De pronto, si es que hay menos participantes, vamos a tener que definir capaz que un solo horario con el resto de grupos. Les preguntaría a todos en qué horario pueden para ver si cambiamos un horario más asequible para todos. Pero bueno, continuemos la clase. Hoy habíamos quedado en ver el tema del documental y la realidad. Para esto, quiero proyectarles primero un fragmento de Nanook, el esquimal, que es un clásico del documental, para que analicemos ciertas partes de este video y después conversamos. Gracias.
Bien, hasta ahí vamos a revisar este trabajo, que es un clásico dentro de la historia del cine, de un documental que para su época tuvo también mucho éxito, ¿no? Yo me refiero al aspecto comercial. El público era ávido de descubrir a estos grupos eh, alejados, estos grupos étnicos. Y entonces, en ese sentido, este documental cumplió su papel, su misión. Pero investigaciones posteriores ya dan cuenta de que, por ejemplo, en este documental, la mujer que hace de Nanook no era la verdadera mujer, sino que el director Flaherty hizo un casting y buscó a una muchacha joven del pueblo más atractiva para que haga de mujer de Nanook. ¿Por qué les planteo esto? Porque ¿cuál es la relación entre el documental y la realidad? ¿No? Siempre que filmamos algo, estamos segmentando esa realidad, estamos decidiendo dónde coloco la cámara, por qué lo coloco en este lado y por qué no lo coloco en el otro lado. En este sentido, cuando uno está filmando, siempre está interviniendo la realidad, siempre está eh, no falseando, pero sí segmentando esa realidad. Entonces, abro con esto el debate si es que todo lo que filmamos o todo lo que vemos es parte de esa realidad. Ustedes que han hecho algunos trabajos o como espectadores, ¿cuál es la diferencia entre hacer un documental, hacer una ficción y la realidad? ¿No? Porque una ficción también es parte de la realidad. Así sea una película de ciencia ficción, tiene elementos de la realidad. Entonces, ¿cuál sería esa división, esa segmentación entre el documental y la ficción? ¿Quién quiere intervenir? ¿Alguien que desee participar? Bien, vamos con Byron, por favor. Buenas tardes, profe Carlos, buenas tardes, compañeros. Bueno, he de decir primero, después de haber visto a los tiempos la de El hombre con la cámara, que en esta parte el señor Giga Bertov nos está contando el modus vivendi, ¿no? De algunas ciudades de la Unión Soviética. Y en esa manera él nos está contando cosas o sea, también los estratos sociales, porque incluso al final casi muestra un busto de Carlos Marx y es como si nos estuviera eh, como decir, contándonos algo, ¿no? De esta realidad social entre personas que trabajan en las fábricas, que se secan el sudor por lo duro de su trabajo, otras en cambio pasean en sus carros de lujo, están en la playa, también se va al tono deportivo, realizando diferentes deportes allá en Rusia. Y eso es lo que nos quería contar, ¿no, Bertov? Igual cuando las butacas se abren solas en el teatro para decirnos se va a presentar la película, pónganse cómodos y al final igual las personas están ahí en el teatro, ya como decir, se acabó la función, muchas gracias. En esa época no podían hablar y entonces él nos daba ese mensaje, ¿no? De que así nos contó la historia. Entonces, partiendo de esto, podemos decir que, eh, por ejemplo, los que hemos hecho el ejercicio de agarrar una cámara y asistir a una calle, grabar un parque ahí, las personas haciendo diferentes cosas, niños jugando, personas vendiendo, los adultos entretenidos con los celulares, o en un mercado, ¿no? La gente vendiendo, otros comprando, otros vendiendo hasta periódicos. Son esas sinfonías de ciudad que nos retratan esa realidad, ¿no? Que tienen los diferentes aspectos que tiene una ciudad. Igual estratos sociales, en el caso de mi ciudad no es que no se ve tanto eso de los estratos sociales, ¿no? La gente convive tranquilamente entre vecinos tal vez de clase humilde y otros vecinos que tienen más dinero. No es como lo que se ve, por ejemplo, tal vez en la capital o en Guayaquil, en donde sí se divide más estas secciones de personas más adineradas en un sector, las personas más pobres en otro. Y eso es lo que podemos contar, ¿no? Esa es la realidad que vivimos a diario, que a veces no nos damos cuenta porque convivimos
a veces normal con las personas, pero si lo vemos en un video y analizamos, nos damos cuenta de que sí hay estratos y en esos estratos la gente piensa y vive de diferentes maneras. Y a veces creemos que todos tenemos el mismo pensar por vivir en la misma ciudad, pero no es así, pensamos diferente, a veces también unos por el aspecto cultural, otros se van por el deportivo. Y bueno, esa es una realidad de lo que nos cuentan una sinfonía de ciudad. Igual en ficción, cuando una película empieza y dice basada en un hecho real, a veces no es tan real, sino que también le aumenta cositas para llenar el guión, ¿no? Entonces, podemos decir que las puestas en escena también son parte fundamental. Por ejemplo, en la película de Mi corazón en Yambo, un amigo me contaba que cuando habla el señor Restrepo, padre de los desaparecidos hermanos Restrepo, básicamente cuando él habla es como que si hubiera hecho una puesta en escena en su cuarto y obviamente él se vistió bien para relatar la historia, ¿no? O sea, pero no es su modo, no es su modus vivendi, porque, bueno, él se puede vestir tranquilamente como él quiera, con ropa deportiva, pero para la película, él, obviamente la hija lo preparó bien para que salga bien en cámara, obviamente de su papá, pues tenía que salir bien. Entonces, lo que me refiero es que estas puestas en escena también nos ayudan mucho, ¿no? A relatar la historia de una manera tal vez un poco más elegante, acomodándola, o tratar una realidad social, como por ejemplo hay noticieros que se van a suburbios y nos muestran, por ejemplo, un Guayaquil que poco conocemos, pero es el Guayaquil que más existe porque es donde hay más personas. Y eso es lo genial de todo esto, ¿no? Del poder de tener una cámara y contar todas estas realidades. Y bueno, es lo que puedo decir al respecto, profe. Muchas gracias. Gracias, Byron. Pero un poco mi pregunta va más allá de eso, en el sentido en que un documental es la realidad o no es la realidad. Y una ficción, como el ejemplo que tú pusiste, basado en hechos reales, si contamos esa ficción basada en hechos reales, ¿es parte de esa realidad? Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué elementos hacen que un documental, digamos, sea más real que una ficción? Como tú decías, hasta en muchos documentales, en este mismo de Flaherty, Nanug el Esquimal, él hacía una puesta en escena. O sea, evidentemente cuando uno filma, siempre está haciendo una puesta en escena. ¿Por qué? Porque está determinando, a ver, voy a filmar esta parte, ¿no? Voy a ubicar a mi personaje en este sitio, lo voy a grabar de esta forma. Entonces, estoy segmentando de una u otra forma la realidad. Una experiencia que a mí me ha pasado con las entrevistas, y he hecho algunos documentales sobre escritores, pintores, y algo que me ha pasado es que cuando colocas la cámara, los personajes comienzan a hablar de una forma frente a la cámara. Pero muchas veces a mí me ha tocado que un truco que he hecho con mis camarógrafos, darles una seña y decimos, ya se terminó la entrevista, vamos a otra cosa. Y sigo conversando con el entrevistado, pero sigo filmando. Y ahí es que las personas comienzan a contar o a decir otra cosa que no me dijeron cuando estaba la cámara prendida. Entonces, la pregunta es, ¿qué elementos de la realidad son los que estamos grabando en un documental? Por ejemplo, con este pintor, cuando le entrevistaba, él me decía que sí, que desde niño empezó a pintar en la escuela, todo eso, ¿no? Después sus exposiciones, o sea, toda la vida pública que conocemos generalmente de los personajes. Pero cuando estaba conversando y no sabía que le estábamos grabando, nos contó que en la escuela pucha, era un poco más un diablito que se robaba las hostias, se tomaba el vino de consagrar de los curas. O sea, algo para mí mucho más interesante, que le hacía más interesante al personaje. Entonces, cuando yo le dije, oye, te estuve grabando esto y quisiera utilizar, él me dijo, no, solo utiliza la primera parte, lo que te dije. Entonces, por eso es un poco mi pregunta, ¿qué elementos hacen parte de la realidad hasta en un documental? ¿No? Porque nosotros cuando estamos filmando, estamos interviniendo esa realidad, estamos segmentando esa parte, ¿no? ¿Por qué coloco la cámara aquí o no coloco en el otro lado? Eh,
Cuando tengo el material, inclusive en bruto, hay un proceso de edición. Yo voy separando tomas y me quedo con las mejores tomas, con las que me parecen que van en función del propósito que quiero contar la historia. Entonces, esa parte también es una intervención, ¿no? De esa realidad. Entonces, estoy yo segmentando esa realidad, estoy escogiendo las partes de la realidad que quiero que el espectador vea. Y esto en todas las producciones, ¿no? En todas las producciones uno escoge no solo las mejores tomas, sino lo que se quiere decir. ¿Qué quiero hacer reflexionar con todo esto? Eh, Es eh, que siempre detrás de todo producto audiovisual, sea realidad, sea ficción, hay un realizador que tiene una intencionalidad de contar una historia. Y también pasa lo mismo con el público. El público también, cuando ve determinadas cosas, ellos también están jugando, hay un papel, ¿no? Es un papel de eh, observadores o consumidores de esos videos, de esa realidad, ¿no? Y eso muchas veces determina el mercado. Por ejemplo, en el mundo audiovisual, si no hubiera consumidores de pornografía, la pornografía no sería tan rentable en todo el mundo. Y, y la pornografía igual apareció casi desde los inicios de la cinematografía, ¿no? Y hasta la actualidad es un negocio muy lucrativo. ¿Por qué? Porque hay consumidores, hay gente que le interesa ver eso. Si no hubiera consumidores, gente que paga por ver eso, capaz que ese mercado no hubiera dejado de existir. Pero es uno de los mercados más millonarios en el mundo de la pornografía audiovisual. Entonces, vuelvo a mi pregunta, ¿qué elementos creen ustedes que hacen parte de un documental o de una ficción y que segmentan esa realidad? ¿O siempre estamos, no sé, interviniendo esa realidad? ¿Qué creen ustedes? No sé, ¿quién desea participar? ¿Quién desea dar su opinión? Bien, vamos con Vladimir, por favor. Sí, Carlos, buenas tardes con todos. Pienso que es bastante interesante la pregunta porque de una u otra forma se modifica la realidad, ¿no? De acuerdo a quien lo haga. Pero, o sea, el fondo o el contenido de la historia, eso no se puede modificar. Es decir, si nosotros, como en este caso, ¿no? Por ejemplo, vimos el documental de Nanook. O sea, puede haber este cambio de la esposa y todo eso, pero el fondo de la historia, este sentido, digamos, no sé si llamarlo costumbrista, ¿no? De toda la actividad y el diario vivir de Nanook, pues es lo que se refleja. Y es lo que yo entendería que eso es lo inmodificable, ¿no? El contenido que se quiere dar. De ahí uno podrá utilizar las herramientas, ¿no? De acuerdo a su percepción y a la tendencia incluso política, ideológica o artística, pues que quiera darle a la obra, ¿no? Pero básicamente pienso que el tema de dar la idea y hacer comprender lo que uno quiere transmitir es lo fundamental y eso no se tiene que cambiar. Gracias, Vladimir. Sí, está bien su apreciación, su punto de vista. Recuerden ustedes que habíamos visto el trabajo este del padre Crespi, los, los Invencibles Shoah del Alto Amazonas, ¿no? Ahí, por ejemplo, el padre Crespi, sí, igual filmaba el material que tenemos, lo teníamos casi en bruto de material de cámara. Los textos más bien fueron incluidos en la cinemateca, ¿no? Pero a lo que voy es, siempre modificamos esa realidad y siempre va a haber un punto de vista. Les pongo otro ejemplo. Eh, en la guerra de Vietnam, si ustedes ven los documentales de History Channel,
Ahí el punto de vista es el punto de vista norteamericano en el sentido de que cuando ellos estuvieron ahí tuvieron que retirarse por razones que ellos lo explican, que ya no tenían cómo apoyar a los de Vietnam del Sur y entonces salieron de eso. Pero si vemos un documental realizado por los vietnamitas, o inclusive yo vi uno realizado por Santiago Álvarez, ¿no? Un realizador cubano, en donde nos cuenta que en Vietnam fue la primera vez que Estados Unidos perdió una guerra, que los del Vietcong los sacaron casi a la carrera de ahí, de Vietnam. ¿No? Si no, nos explicaría que la capital de Vietnam es Ho Chi Minh, el líder que se alzó contra primero los franceses y después los norteamericanos, ¿no? Que dominaban Vietnam. Entonces, y que instauró la guerra de guerrillas y todo eso. Entonces, es diferente siempre, fíjense, un mismo hecho histórico, pero siempre va a tener un enfoque diferente. Aquí la pregunta es, ¿quién nos está contando la realidad? ¿Quién nos está diciendo la verdad? ¿Existe una sola verdad? ¿Existen varias verdades? ¿No? Un poco, esa es la pregunta. O sea, si yo veo el documental, no sé, de History Channel sobre Vietnam, personalmente a mí me va a dar iras porque conozco la otra versión y sé que no es real. Pero lamentablemente la mayoría de gente va a ver ese documental de History Channel y va a creer que esa es la realidad, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que siempre va a haber diferentes puntos de vista. Es como la historia. La historia siempre va a ser una interpretación. En uno de los grupos anteriores, alguien me decía que había visto un documental norteamericano en donde de los años 60, en donde el mapa del Ecuador ya estaba dividido como es actualmente. Y entonces él decía, ay, qué raro que en los 60 ya el Ecuador aparece sin la parte que se llevó el Perú, ¿no? Y le decía, pero es lógico, porque esa parte la perdimos en la guerra del 41 y el gobierno ecuatoriano de esa época, Arroyo del Río, firmó eso de que Perú se llevaba esa parte. Y la famosa guerra del Perú, del 41, perdón, con el Perú, era una guerra por el petróleo, instaurado por la compañía Shell y la GUL, ¿no? Que estaban por intereses petroleros ahí en el oriente, ¿no? Creo que Shell estaba metido aquí en Ecuador y la GUL estaba metido en el Perú, y por eso era una guerra de compañías petroleras extranjeras que hizo que dos países se comiencen a bronquear y de ahí la guerra del 41, donde evidentemente Ecuador perdió la guerra y perdimos esa parte del territorio. A lo que voy con todo esto es que cuando uno no solo hace, sino cuando ve un producto audiovisual, siempre va a tener un enfoque y va a tener un punto de vista. ¿Qué es lo importante? Que el público también sea educado y tenga un criterio para observar esto. Si no, lo que les digo, alguien ve un documental, por ejemplo, como esto, que les pongo el ejemplo de History Channel sobre Vietnam y va a creer que esa es la realidad, ¿no? Solo gente que de pronto comienza a investigar o a buscar información se va a dar cuenta que de pronto esa no es la realidad o hay otro punto de vista. Otro ejemplo que les puedo plantear es, por ejemplo, un mismo personaje. No es lo mismo que un personaje lo entreviste Carlos Vera que lo entreviste Javier Lasso, el hermano del presidente, ¿no? Los dos van a tener dos puntos de vista diferentes con el mismo personaje, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a lograr con eso? Que vamos a ver con el mismo personaje, una entrevista diferente con Carlos Vera y una entrevista diferente con Javier Lasso. Entonces, siempre vamos a tener diferentes puntos de vista. ¿Qué es lo importante, no? Como un poco como decía Vladimir, es que uno sea consecuente con el objetivo que quiere. A ver, ¿yo qué quiero presentar de esa realidad? ¿Qué punto de vista yo quiero dar? ¿No? Y ser consciente de eso y presentarlo de la mejor manera, ¿no?
Yo estoy de acuerdo que muchas veces uno para presentar un tema, así sea documental, puede inclusive recrear ciertas cosas para que el público lo entienda de mejor manera, ¿no? Pero lo importante es también que el público sea eso, educado, tenga un criterio, como se dice muchas veces, un criterio formado para entender eso. No, no sé si Carlos, así, por favor. ¿esto lo haces mediante el guión o lo haces mediante la edición, estos cambios? ¿Vos quieres mostrar esto como director del documental? Es que, a ver, siempre va a partir del guión, ¿no? Siempre va a partir del guión lo que tú quieres plantear como realizador o como productor, siempre va a partir del guión. Y evidentemente en el proceso de edición también vas a ser consecuente con lo que estás presentando, ¿no? Entonces, yo lo que digo, uno como realizador ahí tiene que estar claro que de pronto mi punto de vista puede haber otra gente que no comparte ese punto de vista que yo estoy planteando. Pero yo, si ese es mi criterio, lo voy a defender y lo voy a presentar de esa forma. Bien, ¿alguien tiene alguna Ok, otra gracias, pregunta, Carlos. algún otro comentario que deseen hacer? Cuando hacemos un documental, ¿estamos realmente presentando esa realidad o estamos ya interviniendo esa realidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién quiere participar? Sí. Vamos, por favor, Johan. Buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. Em, bueno, me parece que hay como dos aspectos también, ¿no? Una cosa es lo real, ¿no? O sea, el hecho concreto, es decir, no sé, si vamos a hablar de la guerra en Vietnam, o sea, hay hechos que son concretos, que son irreversiblemente así, son reales, es decir, en términos de fechas, en términos de quiénes fueron los que participaron, o sea, hay un montón de aspectos y elementos que son reales. Ahora, cómo nosotros, me parece, cómo nosotros vamos a articular los elementos de esa, o sea, considerando los elementos reales, acompañado de lo que queremos decir, de este proceso de subjetivación y el enfoque, el punto de vista que le vamos a dar a eso, es lo que va a marcar la realidad que queremos mostrar. No sé si es que es, y no sé si lo que mostramos es simplemente una realidad, un punto de vista. Lo puedo contar, no sé, Guerra de Vietnam, puedo contarlo desde el punto de vista de una vendedora de pollo o desde un soldado norteamericano. O sea, el enfoque, el punto de vista desde donde nosotros vamos a mostrarlo, claramente va a mostrar realidades diferentes. Entonces, eh, me parece que, no sé, ahí me gustaría como un poco saber tu punto de vista. O sea, hay elementos que, éticos, me parece, en cuanto a la investigación. Es decir, no podemos querer construir una realidad sin haber hecho un proceso de investigación éticamente responsable, es decir, tener un criterio, un conocimiento informado de varios puntos de vista, antecedentes, cuál fue el conflicto, o sea, un montón de elementos que forman parte de una investigación para dar por hecho una realidad, conformar una realidad, porque si no queda como algo medio vago, o sea, como medio, no sé, vago, sino que esa realidad que quieres como capaz construir, capaz que empieza como a desvanecerse, como que empieza a ser como inverosímil, me parece. Entonces, me parece que el proceso de investigación es como crucial para poder construir una realidad, o sea, como tener todos los elementos en cuenta para que esa realidad sea
tenga como un criterio formado, digamos, y no, no sé, eso es lo que pienso. Hay un minuto, profe, capaz se corta. Sí, ya mismo se corta y nos volvemos a conectar. Es complejo el tema porque, a ver, les pongo otro ejemplo. Igual si se corta, nos conectamos enseguida. Bien. Lo que pasó en octubre del 2019. El gobierno sacó documentales en donde presentaba a los manifestantes y todo eso, que eran los agresores, los que habían inclusive agredido a la policía,